gravitacional de toda su masa supera la fuerza electromagnética de los átomos individuales y por eso colapsa la estrella. 1.21 gigawatts. ¡Oh, Dios mío! ¡Espere! ¿Qué diablos es un gigawatt? Oye, despacio, cerebrito. ¡Pero! Basta de garabatos, Orate. Hay una vida en riesgo. Necesitamos acción. Muy bien, entonces bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva modalidad experimental que estamos haciendo el día de hoy, que surge por uno de los podcasts. Cheque nuestro podcast, Proyector Imagen Podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.com, nos encuentran como Proyector Imagen Podcast, y dentro de ellos tuvimos a este invitado que tenemos ahí el día de hoy, que es el doctor Jared Vázquez. Jared. Como quieras decirle. Ok. Sí, bueno, el doctor Roberto Jared Vázquez es doctor en ciencias bioquímicas. Ahorita está en Suiza. ¿En qué universidad? En la Universidad de Lausana. O Lausana, exactamente. De Lausana. Ok, y próximamente estará en el Gabacho en el NIH en Washington, D.C. Ok. Muy bien, entonces, para que vean que es un hombre de bien, de realidad, de ciencia, de exactitud, de que no cae en las falacias que nos venden hoy en día la propaganda de las ciencias sociales. No, pero la idea de, bueno, y también como siempre acompañarnos Rosalba. Hola, Rosalba. Hola, Alex. Hola, Jared. Hola, Rosalba. Y bueno, el fin de esto, Rosalba, ¿quieres decir el fin de esto o lo digo yo? ¿Qué? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Es que, dilo tú. Ah, ok, bueno. Por lo visto no estamos escuchando el día de hoy, pero bueno, o sea, no tú, sino la tecnología, como siempre, nos facilita la vida, nos acerca a, por ejemplo, a Suiza en estos momentos, pero pues en Puebla, de punto A a punto B, pues nos separa un poco. Pero la idea es que podamos hacer todavía este conjunto de charlas con el fin de ayudar a dos grupos en específico. Uno es a toda la comunidad científica, que luego se les dificulta mostrar con sencillez y simplicidad y términos humanos lo que están haciendo, que es importante. Claro, hay que entender que ellos están en su rubro, están en su espacio y están acostumbrados a estos términos. Pero cuando somos tan malos como yo preguntamos de qué trata, cómo sirve, qué hace, para qué funciona, pues se nos complica un poquito el entender estos términos. Entonces, una de las finalidades es enseñarles que sí se puede explicar todo lo que ustedes dicen de una forma clara, sencilla y humana, ¿no? Que bueno, Jared es el que nos está diciendo sí, luego se nos dificulta, que ahorita Jared nos explicará. Y por otro lado, pues también cultivarnos un poquito más, entender otras cosas, ver que la ciencia, las ciencias exactas no son ese monstruo que temíamos en secundaria, prepa. Creo que el problema, por lo menos en mi caso, era los maestros. No se acostumbraron a su modo y es como de, bueno, si esto le funciona a la mayoría, ahí está, pero habemos casos que es como de, no entiendo, o sea, y mi caso está de preguntón, y mi pregunta favorita, ¿cuál es, Rosalba? Es que, ¿y para qué? ¿Y de dónde vienes? Tienes muchas preguntas favoritas. No, mi pregunta favorita es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, también, ¿Quién ¿y lo de dónde? dice? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y Y pregunta muchas cosas. Y eso dificultaba porque pues yo preguntón y un poco tímido, pues tampoco quería que mis compañeros dijeran, ta madre, otra vez este güey preguntando. Entonces, pues pasé mis materias de física, álgebra, y química y biología. No, biología me fue mejor, pero esas así como que panzándolas. Entonces, la idea de esto es que también vean que no es tan difícil entenderlo siempre y cuando alguien tenga la paciencia de ponerlos en términos sencillos, y cuando se les dificulta, pues el chiste es que Rosalba o yo lo entendamos y lo podamos traducir a algo más simple y sencillo.
sí, tal vez sobresimplificamos las ideas, pero pues si no lo podemos explicar tan sencillo que hasta un niño lo puede entender, ¿cómo vamos a llamar la atención a que más personas entren a este grandioso y maravilloso mundo de las ciencias? Entonces ya estuvo mucho mi choro. Jared, por favor, explícanos también cuál es la perspectiva desde el mundo de la ciencia, desde la comunidad científica. Sí, exactamente, como bien lo mencionas, hay un... Sí, no lo voy a decir que todos tienen un problema, realmente yo creo que cuando nos están formando en la ciencia, muchas veces nos vamos especializando, vamos entrando al área de específica, si vamos haciendo un posgrado, si vamos haciendo una maestría, un doctorado, etcétera, que en algún momento nunca aprendimos formalmente cómo divulgar la ciencia. Y yo lo hablo así como en general, ¿no? De hecho, hay carreras para divulgación de ciencia, hay gente que se le facilita mucho hacer la divulgación de la ciencia y hay gente que está trabajando mucho en eso, pero finalmente también hay un sector de nosotros como científicos que de pronto cuando queremos explicar nuestras investigaciones, cuando queremos explicar nuestros resultados, pues simplemente no sabemos por dónde empezar, ni cómo poderlos aterrizar un poquito para la gente. Y a mí me parece que es algo importante, porque al final de cuentas es la gente quien está financiando la ciencia y creo que hay un poco una retribución, ¿no?, que nosotros le tenemos que dar a la gente, no necesariamente en ciencia aplicada, pero sí un poco en el conocimiento que estamos generando. Creo que al final de cuentas es conocimiento muy interesante. Creo que hay cosas que se están haciendo en todos los lugares del mundo, incluyendo México, que sería muy bueno que la gente supiera que están pasando y que realmente se está avanzando en ciencia en muchos lugares. Y ahí es donde vienen ustedes también, ¿no? De pronto para nosotros se nos hace todas las ciencias sociales, todas las ciencias humanas se nos hacen algo como muy lejano, ¿no? No sabemos ni siquiera cómo comunicarnos con todo este sector. Y creo que al final, si pudiéramos colaborar y poder entendernos los unos con los otros, se podría hacer una sinergia muy interesante. Muy bien, entonces sí, pues esperamos poder ayudar en estos momentos. No, ni Rosalba ni yo estamos en esa área, pero pues Rosalba es una mujer muy inteligente que se le da esto de las ciencias exactas. Yo soy alguien disperso, pero cuando le agarro algo ya le entendí, entonces nos quitamos de broncas y sí lo explico de manera muy, tal vez sosa para algunos, pero pues así le entiendo y a lo mejor esto puede ayudar a otras personas. Entonces, el día de hoy, el doctor Jared, ¿te digo doctor Jared? ¿Te digo Jared? No, hombre, Jared. No lo veamos a los ojos, recuerda que te dijo eso. No, para nada, Jared. Me hablas de usted y de vez en cuando, por favor. Con cita. Sí, entonces, nos va a hacer, bueno, vamos primero a explicar qué hace. ¿De qué trata su investigación? O parte de su investigación, creo que no sé si es toda. No, en realidad sí, en realidad lo que les voy a platicar hoy es la pregunta o el tema de investigación que nos llama la atención. Ya el proyecto en particular, bueno, eso tal vez quizás para otro día o quizás para la gente que esté un poquito más interesada, pero ahora quiero plantear cuál es la problemática o el problema biológico que nos llama la atención investigar. Muy bien, entonces pues Jared, ilústranos y ya ahorita Rosalba y yo pues, iremos haciendo nuestras con las preguntas. Claro que sí. De hecho, o sea, durante la presentación, es una presentación muy breve, me interrumpen y me preguntan porque es importante que vayamos haciendo un diálogo. Ok, voy a comenzar por aquí. Creo que ahora pueden ver mi pantalla. Ya la podemos ver. Y no quiere, ya quiere. Ok, bueno, yo creo que algo importante para poder entender la problemática que nos concierne a nosotros como investigadores y por qué estamos tan interesados en investigar, es relacionarlo con un problema que tenemos en la vida cotidiana. En este caso, un problema que tenemos en salud, un problema que tenemos en la vida cotidiana. Ocurre como esto, ¿no? Que vemos en esta imagen, son unos cables de los audífonos que están totalmente enredados. Y nos pasa con todos los cables, ¿no? Si bien nos va, son con los audífonos, pero si no, de repente también tenemos los cables del cargador y los cables de la computadora
y de repente si son del mismo color, pues está peor, ¿no? Porque no sabemos ni cuál es cuál. O con los foquitos de Navidad, ¿no? Cuando tenemos las series de Navidad, pues también están ahí en la caja guardadas por todo un año y cuando queremos sacarlos, tenemos un buen pasatiempo, ¿no? Hubo duendes que los enredaron. Exactamente. Según uno los guarda de forma decente y al año dices, Al no, año están ya, hechos pues, bolas. Sí. Prende uno. Entonces, bueno, esa es una problemática que nosotros tenemos en la vida real. ¿Cómo hemos solucionado ese problema? O a algunas personas se les ha ocurrido tratar de organizar un poco esos cables, ¿no? Una de las opciones es mantenerlos juntos en cierto orden, como este aparato, no es un aparato, esta cosa naranja que lo sujeta. O también si los enrollamos en una especie de andamio, en algo que lo mantenga también junto, ¿no? Es una manera de organizarlo, son dos soluciones que hemos tenido. Por ejemplo, la marca de la manzanita también se las ingenió y pues quitó los cables, ¿no? Ya los hizo Bluetooth. Pero dentro de la célula, pues seguimos teniendo el problema de que se enreden algunas moléculas. ¿Y cuál es esa molécula que se va a enredar? Es la molécula del ADN, que pues es una de las moléculas, si no es que la molécula más importante que está dentro de todas nuestras células. ¿Y por qué es importante esta molécula? Pues porque contiene toda la información genética. Cómo va a funcionar nuestro metabolismo, cómo nos vamos a desarrollar, incluso qué enfermedades vamos a tener, si es que son heredables. Pausa. Adelante. Pausa. En el ADN ya viene todo lo que vamos a hacer. O sea, ya en estas, ¿qué son moléculas? Es una molécula, exactamente. En esta molécula, bueno, sí, porque viene en el núcleo, correcto, sí, ya me acordé. Ya están en el núcleo. Y ahí, básicamente, ya está nuestra vida pintada o escrita, como... Tu destino ya escrito. No es el destino escrito. No tanto como el destino, pero, o sea, es que ahorita me llamó la atención que dijiste las enfermedades. O sea, ahí viene, ahí ya viene como, ¿sabes qué? A Alejandro le va a dar, no sé, no quiero algo drástico, cáncer, ¿no? Pero, o sea, como le va a doler la rodilla cuando llueva. Tienes más predisposición para algunas enfermedades. Por ejemplo, hay unas enfermedades que son ya transmitidas de generación en generación. Por ejemplo, diabetes, que es creo que de las más comunes y que ya está en, digamos que, yo lo entiendo así, Jared nos irá diciendo como en tu código genético, pero eso no significa que vayas a tener esa enfermedad, sino que gracias a todos esos avances que han tenido, bueno, ¿qué es lo que te invita a cuidarte más, a bajarle el azúcar, porque entonces si no ya, pues tú solita estás yendo hacia eso que está en tu cuerpo, ¿no? Pero puedes ir haciendo cambios en tu estilo de vida que eviten caer a eso. O me recuerda como este estudio que se hizo Angelina Jolie, en el que vio que en sus células tenía, bueno, en el ADN venía estaba predispuesta a tener cáncer, ¿no? Entonces lo que hizo fue invirtió una millonada y se supone que modificaron esa parte, ¿no? Entonces, creo que es lo que viene. Pero Angelina Jolie puede pagar por ese tipo de estudios. Sí, nosotros humanos, ¿no? Pero a lo que voy es que puedes, supongo que es como un mapa, no sé, yo siempre lo he visto así, como un mapa en el que viene que sí, que no, pero eso no significa que ahí venga tu destino escrito ni nada, o como cuando de generación en generación eso de los ojos azules, ojos verdes y que, pues, tus hijos pueden nacer así porque yo nací con ojos azules. Y después los cambiaste. Se me fueron oscureciendo, sí, se me fueron oscureciendo. Con la contaminación, mi ojo azul como mar del Caribe se me fue oscureciendo. Ya no contaminen, por favor, sí. Curiosamente, eso es un efecto que realmente pasa, ¿eh? Muchos bebés nacen con ojos claros o con el cabello más claro o más oscuro, etcétera, etcétera, y después va cambiando de color. O en los animales sí, yo pasa, me veía como bebé. Y después fue cambiando. Sí. Eso lo podemos incluso discutir en otro tema. Es un tema muy interesante, todo el ADN, y que toda la información que está en el ADN se le conoce como genoma, y el genoma es prácticamente la información que contiene el ADN. Ahorita, por ejemplo, en esta caricatura,
pueden ver, ¿no? Que hay como unos escalones, ¿no? Llamémoslo en esta escalera que es la doble hélice del ADN. Estos escalones se llaman bases y nosotros tenemos cientos de millones de bases, ¿no? En nuestro ADN. Ahora vamos a ir a ese punto, pero en conjunto, el conjunto de todos estos escalones forman los genes y los genes dan las indicaciones de qué es lo que van a hacer las células. Entonces, regresando un poquito ahorita a lo que preguntabas, bien Rosalba lo dijo, ¿no? Hay predisposiciones, porque realmente son enfermedades tan complejas, la diabetes, el cáncer, etcétera, que hasta ahora no se conoce a ciencia cierta para un individuo qué es lo que lo va a hacer, cuándo va a tener esa enfermedad y si realmente la va a tener. Pero hay una predisposición. ¿El cáncer es enfermedad moderna o podríamos decir que en la Edad Media ya había cáncer, Sí. renacentismo ya había cáncer, pero pues la gente no sabía? El cáncer en realidad pues siempre ha existido, digamos, en la era... en la humanidad. En la humanidad, digámoslo de esa manera, Okay. ¿no? En la humanidad. Va. Ahora, también recordemos que para ese entonces la esperanza de vida de una persona pues eran que 40 años, por ahí, ¿no? O sea, si vivías 40 años, ya normalmente la gente moría de otras cosas, ¿no? De una gripa, de una infección, etcétera, que pues realmente el cáncer estaba ahí, pero si se iba a desarrollar cuando tuviera 50, 60 años, pues jamás vivió para saberlo, ¿no? Ok. Pero es cierto que ahora también hay muchos factores ambientales que sí influyen en el ADN, que lo modifican y que dan una predisposición a alguna enfermedad, ¿no? Que más bien favorecen a que se dé la situación de una enfermedad. Pero sí estaría muy interesante que podemos dejarlo incluso para otra ocasión, que hablemos del ADN como material genético, ¿no? Como la información. Ok, para que sigamos con eso. Sí, claro que sí. ¿Y qué es lo que estábamos? Por las mismas propiedades de esta molécula del ADN, que es, como les mencionaba, estos escalones, son millones de escalones. Entonces, al final de cuentas, el ADN como molécula es el equivalente a un cable, ¿no? Regresando a estas fotografías del cable, el ADN tiene las propiedades de un cable y por lo tanto, dentro del núcleo de las células también se va a enredar, como los cables de los audífonos. Entonces debe de haber alguna manera en la que la célula lo organice y sobre todo en el momento en el que copia el ADN, ¿no? El ADN, antes de que las células se dividan, de una célula salgan dos, tiene que copiarse exactamente igual y tiene que ir cada ADN a las células hijas. Y en ese proceso de separarse, si está enredado, pues se va a romper o los dos se van a ir hacia una misma célula y incluso en rompiendo ese ADN, si hay defectos, ahí puede ocasionar también cáncer. Ya lo entonces, primero se tiene que acomodar, primero se tiene que copiar el ADN y después ya se separa la célula, o primero se acomoda el ADN, se copia exactamente y de ahí se separa. Eso es una pregunta bien interesante. Nosotros pensábamos que el ADN estaba desordenado, se copiaba y una vez copiado se organizaba y se separaba. Hasta ahora lo que se ha encontrado recientemente es que siempre está organizado, aunque nos daba la apariencia de que estaba hecho bolas en el núcleo. Ahora les voy a mostrar una fotografía, una micrografía. Es como mi cuarto, parece que está hecho en desmadre. Parece que está, pero no. Hay orden. Hay orden, sabes dónde está todo y si lo mueves... Sí. Exactamente, sí. Es un muy buen ejemplo. Voy a decir como... debajo de toda ese vuelto de cosas. Sí. Ahí sabes dónde está todo. Y lo mismo pasa en la célula. No tanto mi cuarto, o sea, no tanto mi cuarto, pero sí por lo menos ahorita el escritorio que estoy usando para trabajar es como de, no toque nada, yo sé dónde está. Exacto, yo sé dónde dejo mis papeles, yo sé dónde dejo. Sí. Exactamente, y así también parece que la célula lo hace. Entonces, bueno, ahora iremos a esa parte. Pero ¿cómo lo hizo la célula entonces para organizar todo? Y vamos a ponerlo un poquito en escala, ¿no? Ahí tenemos una persona. Si nosotros pudiéramos sacar todo el ADN que tenemos dentro de una sola célula, y en teoría lo pudiéramos poner, estirar, ¿no? Ponerlo recto, mediría aproximadamente 2 metros. 2 metros de largo. Una persona.
O sea, de que una diga célula. De una No, célula. una célula. Una célula. Una sola célula. Exacto. Ahora, ¿cuántas Ahora tenemos células tenemos? billones de células, ¿no? Entonces, poner también, ¿no? Poner todo el ADN uno tras otro, pues sería un número gigantesco, ¿no? Pero a mí me parece ya de entrada impresionante que una sola célula tenga 2 metros de ADN. Obviamente el ADN es muy delgadito, por eso es que se puede acomodar dentro del núcleo, pero si suponiendo que este ADN fuera del ancho de un cable de los audífonos, como el que estábamos hablando al principio, el ADN sería tan largo como la distancia que hay entre Puebla y Phoenix. O sea, mediría aproximadamente 2.000 kilómetros de largo. Entonces es un... Eso, tiempo. Eso ya es contando el ADN de todas las células de una persona. No, sería si es que este ADN fuera del ancho del cable de los audífonos. Ya. O sea, sigue siendo de una sola célula. Sigue siendo de una sola célula. Obviamente el núcleo sería gigante. Hice por ahí los cálculos, sería un núcleo de 10 metros de diámetro, ¿no? O sea, sería un núcleo grande, pero, claro. Pero aún así es impresionante que una molécula tan larga sea controlado por un espacio tan pequeño y que sepa en dónde está todo, ¿no? Y que no se rompa, que no se enrede, etcétera, ¿no? Entonces las células lo hacen muy bien y lo impresionante es que todas las células de todos los seres vivos que conocemos lo hacen muy bien, desde las bacterias hasta los humanos, pasando por las plantas, por los elefantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos interesados en saber cómo es que resuelven ese problema las células. Para nuestra sorpresa, las células curiosamente resuelven ese problema muy similar a como lo hicimos en esta fotografía que les estoy enseñando. La del lado izquierdo, este rollo verde, es la primera forma en la que las células empiezan a organizar el ADN. Es una forma importante de organizar el ADN, pero no es digamos, la esencial, porque muchas bacterias no lo hacen de esa manera y aún así sobreviven. Entonces, ¿cuál es la forma esencial en la que las células organizan el ADN? Para compactarlo, tenemos aquí, imaginemos, ¿no? Que esta es una molécula de ADN, y si pudiéramos formar bucles de este ADN, simplemente deteniendo 2 partes que están lejos en distancia, vamos a hacer que la molécula mida menos tamaño. Entonces, la formación de estos bucles necesita alguien sostenerlos, ¿no? Porque no se van a formar por sí solos y porque no van a ser estables. Y ahí es donde entran en juego una familia de proteínas que se encargan de formar anillos alrededor del ADN y sostener 2 partes que están en distancia muy lejos, pero manteniéndolas físicamente cerca, ¿no? Formando estos bucles. De esta manera, una molécula tan larga... Yo tengo una pregunta. ¿Eso lo logran ver? O sea, eso surge de preguntas de, cómo se organiza todo, pero lo logras ver a tamaño así, algún... Como en la caricatura, ¿no? Como en la caricatura, porque siempre me ha llamado la atención esa parte, ¿no? ¿Cómo logran tener a lo mejor una caricatura de una célula del ADN y ver que tiene, cómo llegaron a ese punto? Exacto, sí, eso porque es una... lo imaginaron y ya luego vieron y fueron modificando cosas, eso siempre me ha dado mucha curiosidad. Mucha curiosidad, y qué bueno que lo preguntas. De hecho, creo que ese es el punto por lo que estamos hoy platicando esto, porque si yo te lo pongo ahorita así en la caricatura, dices, ¿cómo supieron que existían estas proteínas, ¿no? Ahora, vamos a ponerlo un poquito en escala. Estas proteínas miden aproximadamente 50 nanómetros, ¿no? Si nosotros dividimos un milímetro en 1 millón de partes, 50 de esas partecitas es lo largo de esta molécula, de esta proteína. Pues obviamente los microscopios por mucho tiempo no tenían la capacidad de poder ver estas moléculas. Ahora, a partir de algunos años, se ha avanzado mucho en la microscopía para poder observar las moléculas a ese nivel y poder visualizarlas. Pero, en realidad, se hacen muchos... ahí es donde viene el ingenio de los investigadores, ¿no? Cómo hacer para ver cosas que tal vez no son
visibles a simple vista o por el microscopio, pero saber que existen, ¿no? Y ahí es donde vienen las conclusiones, las hipótesis, etcétera, ¿no? Eso también lo podemos discutir tal vez con un poquito más de detalle en otra ocasión, cómo diseñamos los experimentos y cómo podemos concluir cosas a partir de los experimentos. Ahí es donde es la parte muy apasionante de la ciencia. Además de los descubrimientos, ¿no? Claro que eso es lo Claro. más importante, ¿no? Y nosotros, pues es lo que nos llama la atención, ¿no? Saber cómo le hacen estas moléculas para poder organizar el ADN, estas moléculas que son proteínas. Le vamos a poner nombres, se llaman condensinas y coesinas, así es como se conocen estas proteínas que están aquí en color azul y tienen propiedades de ser como un Y anillo. Alex tiene una duda respecto a eso y voy a adelantarme a su pregunta. ¿Cómo es que le ponen los nombres a las cosas? Ok. Eso no me O sea, surgió. Yo ¿cómo es dije, que pues, llegan a que se llama condensina? espera. Estoy seguro, o sea, no se me ocurrió porque en mi mente no fue, porque según yo sale por la combinación de los compuestos químicos que lo forman a cada uno. Esos sí son, llamémosle moléculas sencillas, ¿no? En este caso las proteínas son muy complejas, ¿no? Están hechas de moléculas que son aminoácidos, pero son muy, muy complejas. En este caso, por ejemplo, el nombre viene de la función que hace, ¿no? Que es condensar el ADN. Toda esta organización del ADN que les estoy contando, de formar los bucles, se llama condensación del ADN. Y pues como condensan, pues, y son proteínas, pues condensina, ¿no? Y la otra ¿En que inglés hace... cómo es? Condensing. Como En inglés, en inglés es condensing. Y, Ok. y la otra función que tienen es mantener juntos dos moléculas de ADN, como aquí en la caricatura. Eso se llama cohesión y por eso se llaman coesinas. Pero obviamente cuando le vas a poner nombre a una proteína, pues depende también en dónde está, para qué sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que luego hace difícil aprendernoslas, porque pues tienen nombres, pero pues se puede relacionar con la función, etcétera. Ok. Y en particular, lo que nos interesa de cómo funcionan las condensinas es Perdón, pero es que adelante. Si es por el nombre, entonces, por ejemplo, yo soy Alejandro, Alejo, ella es Rosalba, Rosa. Rosalina, ¿qué hace la Rosa? Rosa, Rosa, sí, al Rosa. Roberto, ¿Roba? Sería la Robertina, ¿no? Sería la proteína, sería la Robertina. Suena Sí, como pero, nombre okay, así de como robotina. No, pero ese es parte de mi proceso. Ok, sigue, perdón, disculpe. No, así es como se nos quedan las cosas. Ay, ¿cómo se llamaba esta proteína? Ya no se les va a olvidar que es la condensina. Coesina. Y coesina, exactamente. Y es, regresando a lo de los audífonos, pues prácticamente lo que están haciendo estas proteínas es sostener el ADN como lo vemos en esta ilustración, ¿no? Parecido, no exactamente igual, pero muy parecido. Y otra cosa así muy importante es cómo forman estos, cómo llegan ahí, cómo forman los anillos, cómo saben dónde hacerlo. Y resulta que estas moléculas, algo que se ha encontrado, que las condensinas y las coesinas forman los bucles de ADN a partir de este proceso, que es empujar el ADN a través de la forma anular que tienen. Y si estas proteínas empujan el ADN, quiere decir que tienen propiedades de un motor. Es decir, utilizan energía, en este caso energía química, como un motor que utiliza la energía de la gasolina, para empujar el ADN, para hacer que algo se mueva, ¿no? El motor hace que un automóvil se mueva. En este caso, estos motores hacen que el ADN se mueva. Sí, es que justo antes de que dijeras esto me había salido la pregunta, de todos modos la voy a hacer, por si alguien que nos escucha, ahí está, porque también no hay peor pregunta que la que no se hace. Que la que entonces, no se hace, exactamente. No, y que ñoño de mi parte, pero soy preguntón, es que iba a preguntar si se entendía entonces como las proteínas como otro ente vivo dentro de la molécula, pero no, porque ya me dijiste que es una reacción química. Entonces no es como tal un ser vivo, sino es una reacción química que supongo que expande y contrae y dentro de eso va agarrando al ADN. Perfectamente bien. De hecho, es esa reacción de contraer y expander, es como le estaba mostrando este morralito, ¿no? Tienen de repente aquí unos sujetadores de plástico
que cuando se contraen evitan que la mochila se abra, ¿no? Y nosotros necesitamos como apretarlo para después jalar las cuerdas y que se cierre la mochila. Es un mecanismo muy parecido al que utilizan estas moléculas. Y efectivamente, algo que me da mucho gusto que lo encontraras como de manera intuitiva, como estos anillos van a empujar el ADN, si son anillos, ¿no? Deberían de cambiar de forma, que es expandirse y abrirse. Y curiosamente eso hacen, y de hecho de eso se trató mi tesis doctoral, entender qué es lo que hace que se abran y qué es lo que hace que se cierren, y además qué tanto se abren y qué tanto se cierran. Entonces, de eso se trató mi tesis doctoral, pero pues obviamente imagínate, fueron 4 años, ¿no? De trabajar en tratar de entender ese proceso, y aún así no es que se solucionó, es que tenemos Pregunta. Adelante. O sea, ¿a alguien más se le había ocurrido esta investigación o eres primero en esta área? No, hay todo un campo, ¿no? Todo un campo de investigación, y obviamente hay competencia y hay gente que está investigando también las mismas preguntas, pero lo interesante, lo que, digamos, a veces me gusta, pero a veces cuando de repente viene la presión de encontrar los resultados, no tanto, pero que muchos grupos llegan a diferentes conclusiones, y ahí es donde empieza el debate científico, ¿no? Yo digo que se abre más, yo digo que se abre menos, unos dicen que ni siquiera se abre, etcétera, ¿no? Y lo importante, al menos en toda la investigación científica, es tener las pruebas, ¿no? Tener los experimentos contundentes que demuestren por qué tú estás llegando a estas conclusiones, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que yo comparto mis resultados para que tú puedas replicar el experimento y ver si te da los mismos resultados o si varía. Exactamente. ¿No? Y así es como se hacen las leyes, al final, cuando todos obtienen los mismos resultados. Exacto, ya cuando todos tienen los mismos resultados y, digamos, se llega a un acuerdo en el que, ok, no hay, esto es evidencia, ¿no? Prácticamente irrefutable de que algo está pasando, pues bueno, a eso ya lo ponemos en los libros de texto y lo enseñamos en la escuela. ¿Tiene pero que al ser nivel 100%? A veces no es 100%, ¿no? Nos ha pasado mucho, sí, exacto, ¿no? Y pasa mucho en la biología, ¿no? Que a veces pensamos que esta es la prueba irrefutable y de repente sale alguien que encuentra algo diferente. Digo, no es negligencia, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero son preguntas tan puntuales, ¿no? Ahorita lo que mencionaba Rosalba, ¿no? ¿Cómo le hacen para ver esto, ¿no? Si ahorita ya nuevamente, ¿no? Los microscopios medio ayudan a verlo, pero todavía no tenemos, ¿no? La capacidad de ver estas moléculas moviéndose en tiempo real dentro de las células, ¿no? Eso hasta ahora no existe tal tecnología. Pero los experimentos tienen que ir un poquito de acuerdo, no un poquito, tienen que estar yendo de acuerdo con lo que estamos concluyendo, ¿no? Y pues, bueno, en este caso, digo, ya para concluir qué es lo que a nosotros nos tiene muy interesados, ya dejando de poner caricaturas, yéndonos a una imagen un poquito más científica, este proceso pues pasa en todas nuestras células. Estas micrografías, que son impresionantes, lograron captar, ¿no? Todo el proceso de cambio de forma del ADN, ¿no? Esto es lo que les comentaba al principio, ¿no? En el inciso A, aquí en la parte superior izquierda. Si yo les digo, este es el ADN, pues se ve como una masa, ¿no? Amorfa. Y sin embargo, la función de las condensinas permite que llegue a la forma, por ejemplo, que vemos aquí en el inciso E, al centro abajo. Podemos ver que es como lo que nos enseña. ¿El inciso E es más chico que el inciso A? O sea, digamos que es más puntual la imagen, ¿o es la misma? Es lo mismo. Ok, ya. La misma escala, simplemente el ADN cambió de forma drásticamente, y eso permite que ya se pueda diferenciar, ¿no? ¿Qué molécula es qué? Recordemos que nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿no? En este caso, la fotografía que vemos aquí no es de humanos, es de la planta del centeno, pero en humanos tenemos 46, ¿no? Entonces, para dividirlos tienes que saber quién es quién. y pues para eso las condensinas se encargan de reducirlo de tamaño drásticamente, ¿no? Aquí, esto es como lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Los cromosomas así en forma de taches. Ese es solamente un estado de los cromosomas. Una vez que se separan, aquí como en el inciso F,
se descondensan, se dice que se descondensan y regresan al inciso A para que la célula funcione, haga su función, sea cual sea. Y el ciclo comienza de nuevo, ¿no? Se vuelven a condensar y a separar, etcétera, etcétera. Y básicamente eso es como la pregunta central que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo es que los cromosomas pueden cambiar de forma y muy puntualmente cómo funcionan las condensinas y las coesinas? Ok. Y que toda esa pregunta se lleva a lo que creo que todavía sigue como en tema polémico de saber bien el origen de la vida y bien saber de dónde surgió todo esto y como para qué y de dónde, o sea, porque es sorprendente, ¿no? O es como ver esa parte en donde se liga también la ciencia y la filosofía, ¿no? Esa preguntas que siempre tenemos y que como seres humanos igual y decimos, no, a mí la ciencia no me importa ni nada, pero todo el tiempo te estás cuestionando cosas tan sencillas como eso, o sea, y qué hay dentro de ti y cómo funciona, por qué sí o por qué no. Sí, exactamente. Bastante curioso. Hay religiones que ignoran a la ciencia completamente. Prefieren omitir. No voy a dar nombres de las religiones ocultos, pero sí hay algunas que no, esto no existe, no es necesario. Pero, sí, de pronto, ¿no? Vamos a ver si entendí bien tu investigación. Lo primero que quieres saber es, dentro de la célula, cómo es que todo se acomoda. ¿Correcto? Exactamente. ¿Sí? Entonces, al ver que todo se acomoda en bucles, dices, ¿quién acomoda los bucles? Exactamente. Y, ¿ya sabías o descubrieron las condensinas y coesinas? No, eso ya lo sabíamos, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar ya entonces entras y dices, yo sé que están en bucles, yo sé que hay condensinas, que hay coesinas, pero ahora es cómo es que la célula qué es lo que hace la célula para dividirse y cómo es que la condensina y coesina fungen su función. Exacto. ¿Sí? ¿Sí está bien dicho? Ejecutan su función. Ejecutan su función para todo este proceso de separación. ¿Es correcto? Exacto. Precisamente es eso. Y lo que descubres es este movimiento, o más bien lo que quieres determinar es qué tanto es este movimiento derivado de reacciones químicas. Exactamente. Exactamente. Ese es el tema. Nos llevas a la última diapositiva que dice, sí, en el circulito está todo ahí aplanado, bueno, hecho bola, y luego me imagino que condensina y coesina en B, C, D están haciendo su trabajo de soltar y amoldar, soltar y amoldar, se hace la copia, y en F, que ya en E es como, ok, ya está copia 1, copia 2, y en F es como, ok, todo lo que son copia 1 de este lado, copia 2 conmigo, condensina y coesina haciendo lo suyo. Exacto. Otra vez, para volver a formarse la bolita esta de A. Exacto. Ok, ya soy cienciólogo, cientólogo, hombre de ciencia. Hombre de ciencia, hombre de ciencia. No, cientólogo, no. Sí, no, cientólogo. No, pero ok. Perfecto, lo resumiste perfectamente bien. Y acaba mi pregunta. Exacto. Esto a futuro, ¿en qué nos va a servir? En el podcast nos mencionaste que tú estás en la parte de ciencia básica, ciencia básica, ¿no? Exacto. Que es, pues, este tipo de cosas. Tu información, ¿a quién se la puedes dar y qué se podría llegar a hacer? O sea, yo sé que son áreas completamente distintas de investigación, pero pues la gente va a decir, ajá, y a mí chingados me sirve saber que el ADN se acomoda así. Exacto. No, eso es una pregunta perfectamente válida, ¿no? Todos estos procesos están estrechamente relacionados con el desarrollo del cáncer. Y eso es quizás como la aplicación más inmediata que se tiene. Hay que recordar que el origen del cáncer, y es una de las razones por las cuales no hay como una cura para el cáncer, ¿no? Que es multifactorial. Entonces no hay una sola causa del cáncer, y de persona a persona o de cáncer a cáncer,
de órgano a órgano puede ser muy diferente las causas, pero una de las causas sí que es esta función de las condensinas y las coecinas, número 1. Número 2, y que es un poco más relacionado con nuestra área en particular, porque nosotros investigamos cómo funciona la proteína en bacterias, que curiosamente es muy parecida a la que tenemos nosotros los humanos, y son casos excepcionales en los que se conserva a lo largo de todos los seres vivos la función de una proteína tan particular como esta. Eso lo que nos indica es que es un proceso vital, ¿no? O sea, las células no pueden vivir si no la tienen. ¿Cuándo queremos matar células? 1, en un tumor. Ahí queremos matar las células, destruir el tumor. Y 2, en una infección. Si entendemos cómo las bacterias también organizan su ADN y descubrimos las diferencias que tienen con la de los seres humanos, podríamos desarrollar antibióticos que eviten que las bacterias puedan condensar su ADN y matarlas, ¿no? Y de esa manera podríamos tener una nueva generación de antibióticos. ¿Qué otra función tiene? Desde el punto de vista mecánico y físico, es un motor muy interesante. Y es un motor muy interesante porque es muy eficiente. Recordemos que siempre que utilizamos energía, mucha de esa energía no se transforma en movimiento. En el caso de un motor de un automóvil, tiene cierto porcentaje de eficiencia, ¿no? Que de hecho, no quiero dar aquí un dato erróneo, pero me parece que es menos de la mitad. Es decir, menos de la mitad de la energía que se podría utilizar para mover el automóvil se disipa en calor, se disipa en sonido, etcétera, etcétera. Y estas moléculas lo hacen de manera muy eficiente. Entonces, si lográramos entender cómo acoplan la energía tan eficientemente, podríamos incluso desarrollar máquinas más eficientes. Motores, no estoy hablando del motor de un automóvil, ¿no? A lo mejor eso es así como muy, es un ejemplo. Muy a largo plazo, ¿no? No sé si se está interesado en eso. A gran escala. Ajá. A gran escala, exactamente, ¿no? Pero sí, a lo mejor estos motores, si los logramos controlar, a lo mejor nos sirven para llevar un fármaco a un lugar específico del cuerpo humano, ¿no? También, ¿cómo nosotros podemos hacer que los fármacos lleguen al lugar que queremos? También es un problema, ¿no? Que tenemos. Todas estas, seguramente, ¿no? En las caricaturas y todo en ciencia ficción, ¿no? Siempre se hace una nave súper pequeñita y entra el cuerpo y deja ahí la cosa. Hay una película de eso, espera. Sí, no, ¿cómo se llama? Como de caricaturas. O sea, caricaturas sí, pero había una película. También una película, ¿verdad? Que entran al cuerpo. Sí, caricaturas, o sea, Futurama lo hizo. Futurama, sí, exactamente. Morty lo hizo. Había una española que era de cómo fue humano, también ahí estaba. Había uno, el autobús mágico lo hizo. Sí, en caricaturas lo ubico, pero no recuerdo. ¿no? Pero en una película también, ¿no? Pero es esa parte que tenemos como muchos mitos y muchas leyendas y creemos que son cosas que ya pasan, ¿no? O sea, a mí me pasa que muchas veces siento, bueno, ya tómate la medicina y ya va a llegar exactamente al lugar en donde está. Y no sabemos que en realidad no es así. O sea, muchos mitos que hay alrededor. Iremos platicando más adelante, pero pues, mi idea de que existe una máquina para clonar, o cuando clonaron a Dolly, fue como, ok, Dolly ya estaba viva y la clonaron y fue otra Dolly, ¿no? Entonces, la copiar, pegar. O sea, esas cosas que creemos que ya están y en realidad no. A lo mejor es ese afán del ser humano de llegar a un punto y decir, pues, quiero que se haga igual que en la película o igual que en todo, ¿no? Que igual en la imaginación o en la parte creativa del ser humano, pues puedes llegar a hacer esas cosas, pero obviamente para llegar a eso necesitas toda una investigación. Exactamente, sí, exactamente, lo estás resumiendo perfectamente bien. Y es cierto que parte de la idea también de por qué estamos platicando aquí es justo que si de repente nos cuestionamos alguna de esas cosas, ¿no? Ahorita lo que mencionabas, no sé, de Dolly o de cómo le hacen los fármacos para, si te duele la cabeza y te lo estás tomando, cómo le hace para que te deje de doler la cabeza, ¿no? Todas esas cosas están accesibles, afortunadamente, ¿no? Son accesibles y nosotros, pues, leyéndolo, tenemos la ventaja de que ahorita ya hay un montón de videos de YouTube, ahorita esperemos que contribuyamos un poco a eso.
que hay gente que lo trata de explicar y que tenemos toda la información ahí disponible, ¿no? No necesitamos ser expertos, no necesitamos tener doctorado para que simplemente nos preguntemos cosas tan sencillas, que son preguntas, digamos, tal vez la explicación no es tan sencilla, pero sí la pregunta es muy, muy sencilla y tenemos la información a la mano, ¿no? Yo creo que esa es la parte, la moraleja, ¿no? De toda esta plática que hemos tenido. Muy bien, perfecto. Voy Pues a salirme de sí. la pantalla y regresamos por aquí. Listo, ya para que nos vean. Muy bien, Jared, pues muchísimas gracias. Creo que, lo logré entender, que es muy importante. Rosalba es inteligente acá, entonces ella seguro es la que también. sí, claro, o sea, el doctorado tú lo hiciste en 4, yo lo voy a hacer en 2. ¿Por qué? Pues nomás por ocio. Pero no, la idea es que, pues espero que la gente que no sabe de esto y con explicación haya entendido, y la gente que sabe de esto vea cómo sí se puede explicar todo esto de manera simple y sencilla. Y al final me gustó, porque la pregunta que te hice sirve mucho para cuando necesitamos promover la investigación y buscar recursos, o que alguien que diga, ok, pues te quiero apoyar con una beca o algo así, que se pueda decir, ¿no? No siempre quienes van a dar becas, quienes van a dar apoyo, entienden estas cosas, y hay que saber también traducirlo para esto, ¿no? Pues sí, hay que hablar que hay un fin de presentar a la ciencia. Entonces, bien, creo que se logró el cometido. Entonces, espero que quienes nos vean, nos escuchen, puedan dimensionar, ¿no? Cómo cambiando algunos términos o simplificándolos, ¿no? Van a hacer que la gente lo entienda y se puedan meter más personas a estar en investigación, y no es conocer la verdad absoluta, sino de comprender parte de lo que es la vida. Entonces, agradezco mucho esto. No sé si quieras agregar algo ahorita ya para el cierre. Pues nada en particular, solamente que estamos todos disponibles, ¿no? Para que la gente que esté más interesada en el tema, ¿no? Tanto del tema científico tal cual, nos pueda contactar, o los contacte ustedes también si ellos están interesados, ¿no? En cómo promover, cómo poder explicar su ciencia, o no solamente ciencia, ¿no? En general, todo lo que... Su producto, su investigación. Exactamente, ¿no? Muy bien. Rose, ¿algo más que quieras decirnos? Pues gracias, y que pues será un espacio para eso, que sigamos como rompiendo esos mitos, esas leyendas que hay en torno a ciencia, aprendiendo y ver que es aplicable, y que ambas partes, como bien lo decía Jared en un inicio, es una sinergia que empezamos, que me gusta porque es un más que proyecto, ya es un alcanzable, ¿no? O sea, alcanzable en el que ambas partes nos podemos comunicar y llegar a algo y lograr más cosas. Entonces, igual si tienen preguntas o demás, pueden irnos comentando. Claro que sí. Perfecto. Pues les agradezco a todos los que nos están viendo, escuchando, poniendo atención. Mi nombre es Alejandro Romero. Como siempre, bueno, como será futuro, si escuchan los podcasts, como siempre, es Rosalba Jaime acompañándome. Y el día de hoy, el doctor Jared, que nos explicó su investigación y nos ayudó a comprenderlo de manera más sencilla y simple, para que vean que la ciencia está al alcance para todos, y así convertimos lo complejo en lo simple. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias.